Ahí. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno que nos permite compartir, cumplir un gran mandamiento. Dice el texto: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando nos reunimos a estudiar la Torá, eso trae mayor satisfacción a la vida del hombre. Y mayor satisfacción aún cuando vamos a iniciar un texto nuevo. Hasta la semana pasada estuvimos estudiando el texto de Bereshit, en la cual conversábamos durante toda la lectura de ese libro, que el libro de Génesis comienza con la creación de todo, pero culmina específicamente con la muerte de Yosef Hatzaddik. Los últimos capítulos del libro de Génesis nos relata la muerte de Yosef. Pero a su vez, en el medio de este texto, nos relata la conformación de todo el Estado de Israel a través de nuestro padre Abraham. Con Abraham comienza toda la concepción de la nación de Israel. Ahora, hasta este punto, los Israel gozaban, hasta la muerte de Yosef, los Israel gozaban de un predominio en Egipto. Gozaban de buena vida en Egipto, pero el faraón de una manera astuta fue implementando reglas y leyes que fueron, estas leyes y estas reglas fue atrayendo a los Israel, atrayéndolos sutilmente a un punto de que los Israel lograron asimilarse a Egipto. Cuando vemos el relato en el texto de Bereshit, el encuentro de Jacob con Yosef, dice que cuando Jacob decide ir a vivir a Egipto, envió primero a Yehudá a Egipto. Jacob envía primero a Yehudá con la intención de que Yehudá no solamente pudiera evaluar dónde iban a habitar los hijos de Israel, porque recuerden que Israel no vivía dentro de Egipto, sino vivía en una tierra llamada Goshen, que estaba a las afueras de Egipto. Jacob envía a Judá para que Judá pueda evaluar eso. Pero cuando analizamos un poco los textos que nos ayudan a comprender con mayor facilidad la Torá, como es en el caso de los Midrashim, que son textos escritos que van paralelos a la Torá, donde hay mucha información que no está literalmente aquí, pero nos ayuda a comprender el texto que está en la Torá. El Midrash nos dice que Yehudá fue con la intención de establecer una casa de estudio de Torá. ¿Para qué? Para que los Israel no se perdieran en Egipto, porque como bien sabemos contextualmente, Egipto era la casa de la idolatría. La casa de la idolatría. A tal punto que Faraón era un dios. Faraón para los egipcios era un dios, era una persona inmortal. Pero Jacob manda a Judá para que Judá establezca esta casa de estudio, y cuando los Israel llegan ya tienen todo acomodado, y principalmente no pierdan el estudio de la Torá. Muere Yosef. Dice el texto de la Torá que se levantó un faraón que no conoció a Yosef. Se levantó un faraón que no conoció a Yosef, y este fue el que empezó a implementar estas reglas a tal punto que logró esclavizar a los Israel por temor. ¿Por qué por temor?
La Torá nos relata que las hijas de Israel en Egipto se multiplicaban, dice la versión Reina Valera, que se multiplicaban como los piojos. Que cuando una mujer egipcia tenía un niño, una israelita tenía 6. Y la forma de las hijas de Israel de multiplicarse era tal que el faraón, al ver que eran más israelitas que egipcios, sintió temor. Cuando usted lee esa versión que dice, y se levantó un faraón que no conoció a Joseph, imagínese. Eso es como que si un niño hoy en día no sepa quién es Simón Bolívar. Te agarra a cualquier niño ahorita, en pleno siglo XXI, y usted le pregunta quién es Simón Bolívar, por lo menos te va a decir que fue el libertador de América. No te va a profundizar tanto. Pero imagínate, la Torá dice que no conoció a Joseph. Cuando lo leemos en el hebreo, no dice que no conoció a Joseph, sino que este faraón no quiso darle el nivel a Joseph que Joseph obtuvo a nivel político. Y cuando entendemos esto, vemos la razón por la cual este faraón decide esclavizar a los hijos de Israel. Recuerden que los egipcios tenían recámaras dentro de su palacio donde todo era escrito en pergamino. La historia de los faraones, de todo era escrito, todo de los reyes, de los virreyes, todo era escrito. Es un tema de traducción cuando la Torá dice que se levantó un faraón que no conocía a Joseph, porque si todo está escrito y una historia escrita, es un poco ambiguo decir que ese faraón no conocía a Joseph. Pero lo que el texto quiere decir en realidad cuando leemos en el hebreo es que este faraón no quiso reconocer a Joseph y no quiso reconocer lo que Joseph hizo por Israel para poder esclavizar a los israelíes. Si a esto le unimos que los israelíes se multiplicaban como piojos, él dijo, este pueblo si se sigue multiplicando así, va a llegar un momento donde van a ser más que nosotros y nos van a esclavizar. Voy a hacer un paréntesis aquí para que puedan entender algo. Esta mentalidad es una mentalidad que está desligada desde la concepción de Israel, donde un pueblo en número esclaviza a otro. Por eso es que el faraón tuvo temor de los hijos de Israel. Esto está multiplicando, esto nos va en cualquier momento a esclavizar a nosotros. Esclavicémoslo nosotros primero a ellos. Y empezó a crear leyes y reglas que fueron asimilando, los hijos de Israel fueron asimilándose a ellas. Faraón, por medio de sus consejeros, recibe una profecía. Dice, mira, van a hacer un niño que va a ser el redentor de ese pueblo. ¿Qué es lo que decide Faraón? Faraón decide matar a todos los niños todos los niños hebreos tenían que morir. Los lanzaban al río. ¿Por qué los lanzaban al río? Porque era un acto más que darle la muerte al Redentor de Israel, era un acto de idolatría, porque el río Nilo para ellos también era un dios. Y practicando una vez de sacrificio a los ídolos con los niños de los hebreos. Entonces, cuando Faraón siente la necesidad de que su trono está en peligro, da esta orden, todos los niños hebreos al río. Pero hay dos mujeres allí que el texto dice que se llamaban Sifra y Fúa. Sifra y Fúa son nombres egipcios, no hebreos. Pero cuando vemos quiénes eran estas dos mujeres, eran Miriam y Jochebed, la mamá y la hermana de Moshe, que eran las parteras de Israel. La mamá de Moshe, las mujeres hebreas deciden irse a cuevas para dar a luz. Y
Miriam estaba ya encinta de Moshe. Estaba encinta de Moshe. Moshe tiene una particularidad en su nacimiento, porque dice que Moshe nació en una cueva, pero cuando Moshe nació, esa cueva se iluminó completamente. Y lo que nosotros tenemos del texto es que el nombre de Moshe, de Moisés, al niño, se lo puso ¿quién? La hija de Faraón. La hija de Faraón. Pero ya Moshe, cuando nace en el seno materno, en la casa de Miriam y de Amram, de su padre y su madre, Moshe recibe un nombre que la Torá no nos los dice. Nos enseña nuestros sabios de Israel que el nombre de Moshe que le pusieron en su casa hebrea era Tubia. Y Tubia quiere decir la luz que trae paz. Y era el llamado de Moshe. Porque dice que cuando Moshe nació, la cueva resplandeció. Como Moshe fue colocado en una canasta, según lo que estamos leyendo en la Torá, lo colocan en la canasta, la hija del faraón ve la canasta, la toma, como faraón hasta ese momento no podía tener no podía tener hijos, adopta a Moshe como hijo. Moshe fue criado dentro de la casa como virrey, como hijo del faraón, gozando de todos los lujos, de todo. Pero hay algo dentro de Moshe, que era distinto a lo que Moshe tenía a su alrededor. A su alrededor vivía en las riquezas del palacio. Lo tenía todo. Moshe era visto como el hijo del faraón. Y era el próximo faraón. Pero dentro de Moshe había algo que era distinto a los egipcios. ¿Qué era? Su neshama, su alma. ¿Por qué? Porque Moshe fue destinado con un propósito del Eterno. No, Moshe nació con un propósito de Hashem. ¿Cuál era el propósito? Libertar a los hijos de Israel de la esclavitud. Ese era el propósito. Para Moshe ver a un capataz de Egipto maltratando a otra persona porque no cumple con su labor era algo cotidiano, porque en egipcio eso era normal. Lo que Moshe por primera vez experimentó fue estar cerca de ese evento y ver cómo un hebreo sufría por los latigazos de un egipcio. Dice que ahí Moshe se enardeció y fue en contra del capataz a tal punto que le causó la muerte. Moshe se va a su casa con ese sentimiento de culpa por haberle causado la muerte para salvar al hebreo. Y pudiéramos decir hasta este punto que tenía sentimientos encontrados, ¿no? O sea, salvé al hebreo, no sé por qué lo hice, pero le causé la muerte a un Egipto, a un capataz de Egipto, y eso me va a causar problemas. Al siguiente día dice la Torá que Moshe estaba paseando y ve dos hebreos enfrentándose entre sí. Y cuando va a abogar para que dejen la rencilla, uno de los hebreos le dice: ¿qué? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Moshe sintió temor y sale de Egipto a la edad de 20 años. A la edad de 20 años salió Moshe de Egipto. Estuvo vagando por el desierto hasta que llega a Midian, se consigue a las hijas de Yitro. Que las hijas de Yitro en Midian no eran mujeres respetadas. Porque aunque Yitro era el sacerdote de Midian, Yitro no tenía muy buena reputación en Midian. ¿Por qué? Porque Yitro fue sacerdote de Faraón. Y cuando Faraón quiso matar a los hijos de los hebreos, consultó a sus sacerdotes, a sus consejeros, y dentro de esos consejeros estaba Yitro. Pero Yitro se le opuso a Faraón. Mira, eso no puede ser así. No, pero yo los voy a matar. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, yo me voy. Y se fue a Midian, a vivir en Midian. Pasaron los años, 20 años pasaron, hasta que Moshe y Yitro se reencontraron.
Acto seguido, las hijas de Yitro iban a pastorear las ovejas, a buscar agua para las ovejas. Siempre se tardaban porque las mujeres no eran... ¿Qué sucedió? Bueno, ese día llegaron temprano y le preguntó Yitro, ¿pero por qué llegaron tan temprano? No, es que un egipcio nos ayudó a darles agua a las ovejas. Y bueno, ¿pero cómo se llama? No, dice que se llama Moisés. Y bueno, tráelo. Cuando traen a Yitro, él se pone a hablar con él, le dice todo lo que le había pasado, quién era. Yitro le da una de sus hijas así por esposa, se crea una familia. Moisés tiene hijos ahí en Midian. Moisés era un simple pastor de ovejas de su suegro, a simple vista. A simple vista, en la sociedad, Moisés era simplemente un pastor de ovejas. Pero, repito nuevamente, Moisés tenía algo dentro de sí, que eso mismo que lo motivó a matar al hebreo, al egipcio, para salvar al hebreo, era eso que inquietaba a Moisés. Y Moisés un día, ¿recuerdan la parábola de las 100 ovejas? ¿Se recuerdan que nuestro santo maestro Yeshua, cuando está con los discípulos, él cuenta una parábola de las 100 ovejas, que el pastor deja las 99 para ir a buscar a la número 100? Esa parábola que Yeshua estaba diciendo en ese momento, no fue que Yeshua la inventó. Yeshua estaba citando la enseñanza de los antiguos, donde los antiguos escribieron sobre el evento de Moshe. Ese pastor que dejó las 99 para ir a salvar una era Moshe Rabbeinu, era Moisés. Moisés un día salió con las ovejas, una de las ovejas más pequeñas se perdió. Moisés dejó las 99 para ir a buscar esta oveja número 100. ¿Y con qué se consigue Moisés? Con una zarza ardiendo. Pero lo que llama la atención a Moisés es que la zarza no se consumía. Porque ver en el desierto una zarza, un arbusto encendido en llama era algo habitual. Era algo habitual, era algo común. Pero lo que llama la atención de Moisés es que esa zarza no se consumía. Llega Moisés, por curiosidad se acerca al sitio y escucha una voz que le dice: quítate la sandalia de tus pies porque el lugar que vas a pisar santo es. Moisés, eso que lo llevó a acabar con la vida del egipcio, eso que lo llevó y lo inquietó hasta este momento, eso que estaba dentro de él, allí fue donde Moisés supo que era exactamente eso que lo inquietaba. Por eso decía, para el mundo, Moisés era un simple pastor de ovejas. Era un simple pastor de ovejas. Hay algo que debemos entender, que la Torá, el texto escrito, la palabra del Eterno, que lo leemos, nos maravillamos cada día que profundizamos el texto, cada día que leemos ahora con esta visión que Hashem nos ha dado, que leemos, estamos más fascinados cuando nos adentramos en el texto. Esto va creando en nosotros no solamente una conciencia espiritual, sino que va reformando nuestra inteligencia bíblica. Créame que ya cuando usted lea un texto de lo que acabamos de citar en el rezo de Shaharí, cuando usted lo lea en la Biblia, usted dice: recuerdo cuando lo hice. Este texto era el que estaba en el rezo, en el libro que llevó el hermanito de ese chiquitico para allá, el Moré de Maracay. Esto estaba ahí en el texto, porque nos pasa. Porque nos pasa. ¿Por qué? Porque se forma en nosotros una inteligencia espiritual, un raciocinio. Antes leíamos el texto con la intención de conocer a Dios. Antes leíamos el texto, leíamos la Escritura con la intención de conocer más de Dios y de Israel. Hoy en día leemos el texto
no solamente para conocer a Dios, sino para saber cómo piensa Dios. Y al yo saber cómo piensa Dios, yo tengo que entender que hay algo que desagrada a Dios que yo debo dejar de hacer. Y lo que agrada a Dios, debo de hacerlo. Y lo que desagrada a Dios, debo dejar de hacerlo. Eso se llama inteligencia intelectual, espiritual. Cuando cada uno de nosotros decide verdaderamente cumplir con todos los textos de la Torá, como hijos del Eterno, pasamos por desafíos. Usted decide hoy en día, o los que lo hicieron en su momento, cuando decidieron guardar el Shabbat, los que están ya viendo ya la observancia del Shabbat, cuando decidieron guardar el Shabbat y hacer todo lo posible para las 6 estar desocupado, a las 5:30 se te presentaba un problema. O cuando tenías que estar con las compras para hacer tu cena, para recibir el Shabbat, a las 5 de la tarde no te habían pagado. Estás esperando ahí con el teléfono, la transferencia, sales a comprar y vienes a tu casa corriendo, preparas. ¿Por qué? Porque son desafíos que Hashem permite que vengan a nuestra vida para saber con exactitud cuál es la motivación que tenemos para guardar el mandamiento. Porque si nos molestamos antes de guardar el mandamiento, por causa del mandamiento, la motivación no es la correcta. Pero cuando tú tienes paz, porque sabes que el mandamiento trae bendición a tu vida y tú quieres guardarlo porque eso es una bendición, aunque las cosas no salgan como tú las tienes definidas en tu mente, cuando llega la solución, tú lo que haces es adentrarte con mayor facilidad al mandamiento. Porque cuando nos preocupamos, nos afanamos, nos molestamos, hacemos las cosas para Shabbat allí a regañadientes, porque las cosas no nos salieron, echamos mano del recurso del mandamiento, pero no con la motivación correcta. Entonces, ¿qué sucede? Cada día que leemos el texto nos conseguimos con mandamientos que Hashem nos exige que debemos de guardar. Pero a mayor bendición, mayor será la oposición. Porque esto nos enseña el código real y nos enseñó el rabino Shaul de Tarso. El rabino Shaul nos enseñaba que esta lucha no es contra carne ni sangre. No es contra carne ni sangre. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual que se opone a que nosotros podamos cumplir la función por la cual fuimos creados. ¿Cuál fue la función por la cual fuimos creados nosotros? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Cuál fue la función por la cual fuimos creados? ¿Cómo? ¿Cómo? Cumplir lo que Dios ordena en nuestras vidas. ¿Cuál fue la función por la cual Dios nos creó? Para cumplir los mandamientos. Otro por ahí. Hacer la voluntad de Hashem. Pero cuando nos vamos al libro de Génesis, dice que Hashem creó al hombre, ¿a qué? A su imagen y semejanza. Cuando dice que Hashem creó al hombre a imagen y semejanza, si todos fuimos creados a imagen de Hashem, porque todos tenemos rasgos distintos físicamente. Si Hashem es uno. Porque más que algo físico, hay una transformación del alma que es la que Hashem, cuando logramos transformar lo negativo, que es lo que está en contra de la Torá, nuestra alma es nuevamente, se me fue la palabra, estamos en vivo.
Nuestra alma es restaurada a tal punto que logramos ser imagen y semejanza de Hashem. Por eso es que cuando a Yeshua le preguntaron, Señor, muéstranos al Padre. ¿Qué le dijo Yeshua? Tanto tiempo habéis estado conmigo y no habéis conocido al Padre. No era que Yeshua era Hashem, sino que Yeshua logró restaurar en él esos rasgos negativos a tal punto que la presencia del Eterno en Yeshua se manifestaba en él. Porque al igual que usted y yo, y al igual que Moshe, Yeshua tuvo una lucha con la mala inclinación. Porque está escrito, dice que una mujer concebirá y dará luz un niño. En el profeta Isaías. ¿Qué dice el texto? El niño comerá mantequilla y miel hasta que sepa qué. Retener lo bueno y desechar lo malo. Está escrito. Si está escrito, es porque Yeshua también pasó por esa misma situación que nosotros pasamos con los mandamientos. Pero Yeshua pudo y tuvo la capacidad de refrenar su mala inclinación. Cuando enfrentamos estos tremendos desafíos en nuestras vidas, cada uno de nosotros se mentaliza para no exponer lo que siente internamente en el exterior. Tú puedes tener 1000 problemas, pero nadie sabe lo que tú estás viviendo exteriormente, en el exterior. Porque con 1000 problemas llegamos a un sitio, nos reímos, compartimos, disfrutamos, pero estamos en el sitio físicamente, pero mentalmente estamos en el problema. ¿A cuánto les ha pasado? Venimos aquí, adoramos, cantamos, reímos, nos gozamos, nos vamos, Shavuot Tov, buena semana y nos vamos cada quien para su casa, pero cuando yo cierro la puerta de mi casa, caigo otra vez en la depresión por el problema que me agobia. ¿Por qué? Porque hay cosas que a la vista de la gente no está bien hacer. No está bien hacer. Eso es como que si yo vivo enfermo, si yo soy una persona que vive constantemente de enfermedad, o mejor dicho, si yo soy una persona que constantemente le temo a una enfermedad, ¿qué autoridad tengo yo para orarle a un enfermo? ¿Cómo yo puedo orarle y darle una palabra a una persona que está enferma y decirle que Dios tiene la capacidad para sanarlo cuando yo le tengo a una enfermedad? ¿O cómo yo tengo la capacidad para decirle a una persona que Dios va a ser su proveedor cuando yo tengo necesidad? ¿Qué va a decir la gente? La gente va a decir, porque la gente siempre ve el exterior, va a decir, pero si Dios tiene, Dios provee porque tú estás pasando hambre. O si Dios sana porque tú estás enfermo. ¿Por qué? Porque estamos en esta sociedad, siempre estamos familiarizados con lo que vemos en el exterior y no con lo que vemos en lo que está dentro. ¿Quién juzgó a Moshe en Egipto? ¿Fue un Egipto? No. Moshe mató al Egipto por defender al hebreo. Pero ¿quién juzgó a Moshe? El mismo hebreo, el de su casa. El de su casa fue el que juzgó a Moshe, porque el de su casa era el que sabía con exactitud qué había hecho Moshe. Los egipcios hasta ese punto no sabían, pero dentro de los hebreos sí se supo lo que Moshe hizo. Ahora, exteriormente manifestamos algo, pero internamente somos otra cosa. Pero eso que está internamente en nosotros es lo que verdaderamente se manifiesta en el seno de nuestro hogar. Es fácil, mire, escuche esto y téngalo en su mente y en su corazón para que no lo haga. Nosotros somos muy prácticos para adaptarnos.
somos tan prácticos para adaptarnos que aparentamos falsa piedad. Nosotros entramos a este lugar y somos los más espirituales. No caminamos por las nubes porque las nubes están muy lejos, pero si estuvieran por aquí cerca, caminamos por las nubes. Pero en el seno de mi hogar, verdaderamente, ¿quién soy? ¿Quién soy en mi casa? Analicemos un poco. La persona que soy en mi casa es la misma persona que viene aquí. Porque en tu casa te manifiesta desde el interior, porque estás dentro del seno de tu hogar. Pero aquí te manifiesta desde lo exterior, porque es lo que tú quieres que los demás vean. Cuando nosotros estamos enseñando a nuestros hijos, hijo, siéntese en la mesa, baje los codos, tome la cucharilla así, tome esto así. Porque ¿qué van a decir en la calle? Que en tu casa no te enseñan. O cuando el niño le falta respeto en la calle, ¿qué dicen? Que en la casa no le enseñaron buenos modales. Y si así eres en la calle, no quiero saber cómo eres en tu casa. ¿No has escuchado esa frase? Porque verdaderamente se manifiesta en el seno de nuestro hogar lo que realmente somos internamente. Moshe mostró para los hebreos lo que verdaderamente tenía en él, la esencia de Hashem. Pero la esencia de Hashem, del libertador de Israel, el mismo pueblo hebreo la utilizó como recurso negativo para que Moshe huyera. Me vas a matar como mataste al egipcio. No lo jugó los egipcios, lo jugaron los hebreos. Moshe decide irse, pasa su proceso, está en ese encuentro con Hashem. Y en el encuentro con Hashem, Moshe tiene una lucha interna. Porque Moshe no disputaba con Hashem. Moshe se disputaba, había una disputa con él mismo, entre mente y corazón. El corazón decía, sí, yo voy a ir. Pero el ratico decía, pero ¿y quién, le voy a decir quién me envió? Bueno, dile que te manda el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ah, ok. Pero ¿y si me piden señales, qué voy a hacer? Bueno, mete tu mano en tu seno, la sacó, la mano salió blanca con lepra, vuélvela a meter, toma la vara, se convierte en serpiente. Pero es que yo soy tartamudo. Tranquilo, que tú no vas a hablar. Tú vas a ser Elohim para Faraón y Aarón será tu profeta. Aarón hablará por ti. Sí. Pero es que mi hermano Aarón es el que deberías de mandar porque él es el mayor, es el que conoce al pueblo. No, yo te elegí a ti. Yo te elegí a ti. Porque no hay nadie, escúchese bien, no hay nadie en ese momento que conociera mejor el palacio del faraón que Moshe. Otro hebreo no hubiese podido entrar como Moshe entró a la casa de faraón. Nuestras convicciones no nos permiten proceder en ciertos casos de la forma correcta. Nuestras convicciones, en vez de ser y utilizarlas para el servicio a Hashem, las utilizamos para oponernos a Hashem. Porque las convicciones que tenemos son argumentos y son costumbres que obtuvimos desde niños. Pero cuando llego a este conocimiento, yo debo derrumbar todo argumento recibido. Yo tengo este vaso de agua aquí y tengo este.
Si yo coloco, están casi iguales, pero yo coloco este chorrito aquí, esta agua fue transformada al 100%. ¿Ah? Recibí un poco de esta, pero mayor era la que había aquí. No fue transformada al 100%. Y si yo sigo colocando, voy colocando es conocimiento sobre el cimiento que está. Como me enseñó una vez un maestro, para yo poder recibir y aceptar lo que está dentro de mí, porque la lucha no es con Hashem, la lucha no es con la Torá, la lucha no es con lo que estoy aprendiendo, la lucha es conmigo mismo. Yo mismo me opongo, Moshe se oponía. Tenía una lucha entre lo que el corazón decía, porque el corazón sabía que Moshe era el redentor desde su nacimiento. Pero la mente busca argumentos para que el corazón no pueda cumplir la función por la cual fue creada. ¿Cuántos argumentos tuvo Moshe? Delante de Hashem. Moshe no tenía ahí a un profeta, no, Moshe estaba delante de Hashem. Imagínese usted, por un segundo, que usted tiene delante de usted al Creador del mundo, al Dios bendito. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos? Si nos presentamos delante, si Hashem se nos manifiesta. Y Moshe tuvo a Hashem enfrente y buscó argumentos para no cumplir la voluntad de Hashem. Si eso lo hizo Moshe, que nació con un propósito, ¿cuánto más podemos hacerlo nosotros? Moshe es la antítesis, Yeshua es la tesis de Moshe. Moshe es la antítesis de Yeshua. Por eso es que cuando Yeshua sabe que va a morir y sabe cómo va a morir, ¿cuál fue la palabra de Yeshua? Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero ahí mismo dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Yeshua trajo palabras sabias sobre sí para aceptar el designio de Hashem. Con Moshe, Hashem tuvo que darle palabras sabias y herramientas para aceptar el designio de Hashem. No con Yeshua. Nosotros mismos en circunstancias nos oponemos a cumplir la voluntad del Eterno. Cuando nosotros vemos lo que se conoce como la jurisprudencia judía, que es el compendio de leyes, que la Torá tiene 613 mandamientos, 245 mandamientos de carácter positivo, y 248 mandamientos de carácter positivo y 365 mandamientos de carácter negativo. O sea, los positivos es haz y los negativos es no harás. Son 613 mandamientos que tiene la Torá. Pero esos 613 mandamientos son subderivaciones de 10 mandamientos que Hashem le entregó a Moisés en el monte Sinaí.
Porque como pregunta nuestro rabino Dan siempre cuando habla de este tema, que la paz y la bendición esté sobre él, ¿necesitaba Dios para darle 10 mandamientos? ¿Necesitaba Dios con Moisés para dar 40 días para darle a Moisés 10 mandamientos nada más? En una revelación, así como le mostró en una revelación el templo, cómo tenía que hacerlo con medida y todo, podía Hashem mostrarle a Moisés los 10 mandamientos en su mente y escríbele en una tabla ya. Pero Hashem lo llamó a su encuentro. ¿Por qué? Porque necesitaba darle los mandamientos, por eso es que la Torah habla mandamiento, estatuto, precepto y ordenanza, que son las derivaciones de los mandamientos. Entonces, la jurisprudencia judía, en la jurisprudencia judía, que es este compendio de leyes, se sanciona en forma los delitos que están frente a Dios. Por ejemplo, en el caso de la idolatría. ¿Qué dice la jurisprudencia judía? ¿Cómo debe morir una persona que es idólatra? ¿Cómo fue juzgado Esteban? Apedreado, fue catalogado como un idólatra. Fue apedreado. Una mujer que cometía inmoralidad sexual, ¿cómo tenía que morir? Apedreada, porque la jurisprudencia judía así lo decía. Entonces, comúnmente aquella persona que comete un asalto a mano armada recibe una pena mayor que aquel que comete un hurto. La Torá, sin embargo, sanciona con más dureza al segundo. Con más dureza al segundo. ¿Por qué? Ya que para el mundo la peor transgresión es atentar contra la vida humana, dado que el hombre se sitúa siempre en el centro de toda la creación. Pero según la óptica de la Torá, aquel que roba abiertamente demuestra que no tiene temor del cielo. Por eso es que el que hurta es catalogado peor. Ambos son pecados delante de Hashem. Pero la jurisprudencia judía tiene más fuerza y peso por castigo por unos que otros. Pero ambos son pecados del Eterno. Imagínense este escenario. Esto está vacío. Y aquí dejamos un maletín con $20,000. Y entra una persona, ve el maletín, ve para los lados, se lleva el maletín. Primer evento. El segundo evento. Entra otra persona, ve el maletín, pero ve que hay dinero, pero no se lleva el maletín, sino que agarra una parte del dinero y se lo lleva. Y está el tercer escenario, que es la otra persona que llega y ve el maletín y no se separa del maletín hasta que llegue el dueño del maletín. El primer escenario y el segundo escenario parecieran distintos, pero es el mismo mandamiento que se transgrede. Porque el que hurta, todo el maletín tiene el mismo castigo que el que hurtó solamente una porción. Pero para el hombre tiene menos castigo el que solamente robó una porción. ¿Por qué? Porque no se lo robó todo. Pero para Hashem, pecado es pecado. Pero para el hombre juzga según su conciencia. Por eso es que Rab Shaul decía, Romanos capítulo 2, Rab Shaul dice, el que es de la ley va a ser juzgado conforme a la ley. Pero el que no es de la ley va a ser juzgado conforme a su conciencia, porque lo que su conciencia le dice para sí que es ley, va a ser ley para sí. Moshe tenía argumentos en su cabeza que aunque no eran válidos para él.
Delante de Hashem estos argumentos no eran válidos. Pero para Moshe, para él mismo, eran argumentos totalmente válidos para no cumplir la voluntad de Hashem. Porque aunque tenía un conocimiento de toda la ciencia y toda la administración egipcia, el conocimiento lo tenía aquí, pero el llamado de Hashem lo tenía aquí en el corazón. Y no hay nada más difícil que la lucha entre mente y corazón. Esa es la batalla más difícil que el hombre pasa. Voy a dar un ejemplo que se me vino a la mente. Este ejemplo de mente y corazón, porque eso está como la mujer que el marido le pega. Ella sabe que en su intelecto está mal, que si se queda la van a matar, pero el corazón le dice que ya lo ama. Pero es que él va a cambiar. El hombre le pega, el siguiente día va y le pide perdón. Sí, él me pidió perdón, pero él va a cambiar. Y tiene esa lucha de mente y corazón. Pero el corazón, la mente, que es la que tiene el intelecto, te dice que no es lo correcto. Pero el corazón te dice que el corazón antepone los sentimientos. Sí, debemos comprender con exactitud cuál es nuestro propósito para que estos dos elementos, la mente y el corazón, no jueguen en contra, sino que ambos puedan unirse y podamos cumplir la función por la cual fuimos creados, que es ser creados, lograr restaurar la imagen del Eterno en nuestras vidas. La imagen del Eterno en nuestras vidas. Moshe necesitó un encuentro con Hashem. Un encuentro con Hashem. Y Moshe, después de ese encuentro con Hashem, se cumplía en él lo que está escrito: nadie sale igual de la presencia de Dios. Nadie sale igual de la presencia de Dios, porque cuando sale Moshe al encuentro con los hebreos, primeramente se opusieron a Moshe. Moshe les habló con autoridad. ¿Quién te envió? El Dios de Abraham, el Dios de José, el Dios de Jacob. No, en las señales, aquí están las señales, esto, aquí está esto. Y Dios dice que los va a libertar y vamos a ser libres, vamos a ser libres, vamos a ser libres. ¿Por qué? Porque después del encuentro con Hashem, Moshe pudo unir la mente y el corazón en un solo propósito. En un solo propósito. Y Moshe pudo ser la misma persona tanto fuera de su casa como dentro de su casa. Cierro con esto. Conceptualmente, tenemos por enseñanza niveles de espiritualidad. Pero tenemos ese nivel de espiritualidad con ciertas características, conceptualmente. Y conceptualmente la persona que es más santa es la que más lee Biblia, es la que más ora, es la que más hace, es la que más trabaja aquí, es la que conceptualmente. Pero bíblicamente, lo que nos enseña la Escritura los sabios nos enseñan que hay 3 niveles de espiritualidad. Y el nivel de espiritualidad más bajo es donde nadie en la calle tenga nada negativo que decir de ti. El nivel de espiritualidad más bajo es donde nadie en la calle tenga nada negativo que decir de ti. Es fácil.
Porque en la calle somos como un personaje de la televisión venezolana. Bueno, nosotros ya los que estamos más de 40 lo conocemos, César González. ¿Cómo le decían a César González? El amigo de todos. Los que son menos de 40 no lo van a entender. Pero César González era el amigo de todos, y en la calle es fácil ser el amigo de todos. Porque el nivel de espiritualidad en la calle es muy elevado a la percepción del hombre. ¿Por qué? Porque aparentamos falsa piedad. El nivel intermedio de espiritualidad es cuando ningún vecino alrededor de tu casa tenga nada negativo que decir de ti. Ningún vecino. Ya se está cerrando más el embudo. Y el nivel más alto de espiritualidad es donde nadie en tu casa tenga nada negativo que decir de ti. Nada negativo que decir de ti en tu casa, en el seno de tu hogar. Ahora entienden por qué al principio les hablaba de quién juzgó a Moshe. El egipcio, no, lo juzgaron los mismos hebreos. Los mismos hebreos. Queremos ser personas espirituales verdaderamente, empecemos a aplicar los principios de la Torah dentro del seno de nuestro hogar. Que así como la luz que alumbró la cueva cuando Moshe Rabbeinu nació, esa luz de paz que fue la que irradió Moshe Rabbeinu en su nacimiento, esa misma luz pueda irradiar en nuestro hogar a través de nuestras acciones. Porque mi acción, cuando está sujeta a la acción del otro, nunca voy a conseguir un nivel de paz. Porque en la primera que me lo haga, yo le respondo. Pero cuando tu acción esté ligada principalmente en lo que hay en tu interior, y tu interior está conectado con Hashem, no importa lo que te hagan. Porque por encima de lo que te haga tu hijo, por encima de lo que te haga tu esposo, por encima de lo que te haga los que viven contigo, está la conexión con Hashem, que es lo más importante en la vida del hombre. ¿Quieres cambiar tu casa? Comienza cambiando tú. Haz las cosas por ti, no hagas las cosas por los demás. Consigue la paz y persíguela. Busca la paz y persíguela. Pero principalmente la paz debemos conseguirla en lo interno, en nuestro intelecto. Poder conjugar la mente con el corazón para poder cumplir en nuestras vidas ese plan de ser cada día imagen y semejanza de Hashem, como está escrito desde el principio. Este es el mensaje que les traigo del libro de Shemot. Que Hashem bendito nos guíe, nos guarde y nos bendiga. Que los méritos de nuestro santo maestro Yeshua nos abran el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia para saber discernir de qué debo alejarme, qué debo mantener para seguir acercándome a Hashem y seguir siendo cada día un hijo del Eterno legítimo. Shabbat Shalom.